este, bueno, esta realidad, ¿no?, con la que nos ha tocado este año, es el tema de las inundaciones, algo que no se tenía previsto, que sabíamos que podía volver a pasar, pero sucedió mucho más pronto de lo que pensábamos. Y bueno, resulta que también instituciones, la gobernación, el municipio, el Estado en realidad ha accionado de esta manera, ha respondido de manera rápida, lo hemos visto. Eso es algo que por supuesto no es una opinión personal, lo hemos evidenciado a través de imágenes y toda la información, ¿no? Les cuento que con nosotros se encuentra Demar Balda, él es asesor del despacho del Ministerio de Defensa, que se encuentra, por supuesto, en nuestra ciudad para poder generar acciones, ¿no? Movilizarse con este tema de emergencia que estamos viviendo. ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido a la revista Aparte. Muy buenos días, Dejania. Un gusto poder estar acá, conversar, informar a la vez mediante este importante medio de comunicación de todo el trabajo que venimos realizando a favor de la gente, a favor de las familias damnificadas. Esto por instrucción de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora mediante el Ministerio de Defensa, Defensa Civil, para poder salvaguardar la vida, la integridad y fundamentalmente tratar de devolver esa normalidad que obviamente se ha visto afectada producto de esta inundación, producto de estos eventos adversos que lamentablemente han afectado a muchas familias, pero sin embargo su gobierno nacional, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, está aquí para poder garantizar, colaborar y trabajar de manera coordinada con todos los niveles del Estado como debe ser en este tipo de contingencias para, reitero, garantizar fundamentalmente en este caso la vida, porque en este tipo de eventos adversos muchas veces está en riesgo la vida y lo hemos visto, lo hemos palpado. Ya está viendo cómo en el río Acre, la crecida del río Acre pudo poner en riesgo la vida de las personas. Y yo quiero destacar y resaltar esta acción también preventiva por parte de las distintas instituciones del Estado y fundamentalmente de los niveles subnacionales que ya estaban tomando previsiones. Sabemos muy bien que este evento adverso de esta magnitud, si bien no es la misma del 2015, pero sí ya se tenía como un antecedente histórico. Es más, se hablaba que el 2012 también se había producido algo similar. Entonces, las condiciones para poder ir trabajando, preveyendo este tipo de situaciones, han garantizado por lo menos evitar la pérdida de vidas humanas. Y es por eso que es algo que hay que valorar, hay que destacar, y la reacción inmediata por parte de las distintas instituciones y en lo que nos compete como gobierno nacional, como Ministerio de Defensa, el despliegue inmediato de unidades de reacción inmediata. El Comando Conjunto de Reacción frente a Eventos Adversos mediante el CEO Amazónico, a la cabeza de su comandante, ha desplegado inmediatamente funcionarios, o en este caso personal militar de la Armada, personal militar de la Fuerza Aérea y personal militar de lo que significa en este caso también el Ejército. Es más, como ustedes saben, hemos traído rescatistas formados en lo que significa especialistas desde Santa Cruz para poder coadyuvar en estas tareas de salvataje y fundamentalmente evitar la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando que inmediatamente se ha identificado el evento adverso, además de la ayuda humanitaria que llegó en un Hércules, un avión de la Fuerza Aérea, trayendo más de 22 toneladas de ayuda humanitaria y fundamentalmente también fuerza que nos permite, en este caso, logística a partir de lo que significa los rescatistas del SBRA, por ejemplo, rescatistas que tienen mucha experiencia, voluntarios que tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones, pues hemos garantizado conjuntamente con otras instituciones, por ejemplo, la policía, el gobierno autónomo municipal de Cobija, la misma, el nivel departamental, también otras instituciones como ANH, ENDE y otras que están trabajando de todos los niveles del Estado para poder, reitero, garantizar la vida y la integridad de las personas. Ahora, hasta el momento, ¿cuánto personal se ha desplazado de diferentes ciudades hasta acá? ¿Y esto va a quedarse ahí o vamos a necesitar más ayuda? Porque recordemos que ayer se anunciaba que los niveles del río iban a bajar por la tarde. Acabamos de evidenciar de una unidad móvil que de hecho el agua ha subido mucho más durante el transcurso de la madrugada. En lo que concierne al nivel del agua, es importante manifestar lo siguiente. Evidentemente ha habido un aumento ¿Sí? de la crecida del río Acre. Es más, los datos manifiestan lo siguiente. En lo que concierne a Volpebra, por ejemplo, debe informar lo siguiente. Ha habido una reducción del agua.
Esto es importante entender porque va a ser algo contradictorio, pero es beneficioso. Okay. Le explico. En el caso de Volpebra, el nivel del agua llega a 11 metros. Pero en la actualidad, el nivel del agua en Volpebra ha bajado de 11 metros a 5.64 metros. Esto ha bajado. Y esta reducción del agua a 5.64 metros ha avanzado hacia lo que significa el río Acre, con lo cual ha habido un aumento de 1.54 metros. En este momento, en Cobija, en el río Acre, justamente estábamos viniendo del Puente de la Amistad, ha habido este aumento, una crecida evidentemente de 1.54 metros con respecto al nivel del agua. Recordar que en el caso de Cobija, por ejemplo, tenemos el nivel del barranco, donde está llegando también alrededor de 11 metros y un poco más. Entonces, este aumento estaba previsto en las estimaciones. Mientras más baje el agua en Volpebra, va a ir aumentando en Cobija. Pero mientras más baje el agua en Volpebra, la contingencia, el nivel del agua, va a ir avanzando, con lo cual, y por eso le decía que pareciera contradictorio, baja en Volpebra, aumenta en Cobija, ¿qué pasa? ¿Está empeorando la situación? No, lo que pasa es que mientras más baja en Volpebra, el agua va a ir avanzando, evidentemente va a haber un pequeño aumento, pero a la larga esto va a permitir que este caudal natural que tiene el río Acre va a permitir avanzar, y con lo cual la reducción del agua en tiempos, esperemos que en los próximos días realmente nos va a permitir ya posteriormente tener una posinundación, es decir, una fase donde tenemos que garantizar el retorno de las familias a sus hogares. Pero también hay que ser claros y sinceros. Hay lugares que históricamente, como lo mencionaba, han sido afectados y la gente no puede volver a esos lugares. Es más, el 2015 se ha generado viviendas sociales para la gente que ha sido afectada. Y es importante tener esta reflexión. Y esta reflexión parte también por la conciencia de las personas que hayan sido, en este caso, alertadas por las instituciones, tanto del nivel subnacional como del nivel nacional, para que podamos con esto evitar la pérdida de vidas humanas. En lo que concierne a la segunda pregunta, ¿cuál es el personal que tenemos desplegado? Por ejemplo, en el caso del ejército, tenemos desplegado el siguiente personal: 15 instructores de la División 1 del Ejército. Tenemos entre lo que significa el BATIN 6, también del Ejército, 8 instructores y 80 soldados. En lo que concierne el BAT PM, la Policía Militar, también 8 instructores y 80 soldados. En lo que concierne a la Armada, el distrito, en este caso 6 de la Armada, tenemos 46 instructores, 81 marineros, 27 marineros PMN y personal del SBRAP 27. Este personal que está realizando estas labores de salvataje, que en muchos casos están permitiendo garantizar la integridad de las personas y han sido también traídos desde otros departamentos. Este es el personal, vamos a decirlo así, especialista traído de otros departamentos, en este caso del departamento de Santa Cruz. Y en lo que concierne a la Fuerza Aérea tenemos 27 instructores, 81 soldados, 10 soldados voluntarios del SARFAP Santa Cruz, ¿no? Y voluntarios del SARFAP Cobija 54. El día de ayer, estimada Yania, hemos realizado un sobrevuelo mediante una avioneta Sesua C-210 de la Fuerza Aérea con matrícula 240, o en este 420. Esta avioneta ha realizado el siguiente sobrevuelo, que son las imágenes que ustedes tienen de apoyo: en el este de Cobija, Distrito Naval, Puente Amistad, Barrio Napajo. ¿Y qué se ha identificado? Se ha identificado que, si bien existe todavía la contingencia, el evento adverso, pero la mayor afectación no está del lado boliviano, la mayor afectación está del lado brasileño. Entonces, si bien obviamente tenemos frontera y estamos prácticamente a unos metros de lo que significa la República Federativa del Brasil, sin embargo, en lo que nos compete como Estado plurinacional, las fronteras nuestras, hemos visto que no existen familias que hoy requieran, en esta zona que ha sido identificada en el sobrevuelo, que hoy requieran, por ejemplo, el traslado o la ayuda, en este caso, para evitar la pérdida de vidas humanas. Es decir, del 100% de las familias afectadas, hoy podemos hablar con bastante claridad, gracias a Dios y la reacción inmediata de todas las instituciones, de los distintos niveles del Estado, hemos garantizado la vida de las personas.
Evidentemente hay una afectación en la infraestructura, hay una afectación en la economía, en algunos casos también en otros municipios se habla de la afectación en las áreas agrícolas, pero gracias a Dios y la reacción inmediata del Comando Conjunto, el comando en este caso operativo del CEO Amazónico, hemos garantizado que no exista la afectación de vidas humanas y eso es algo de lo cual estamos profundamente orgullosos. Sin embargo, evidentemente se tienen que realizar muchas labores todavía de contingencia y fundamentalmente para garantizar el restablecimiento de estas familias, pero no ya en zonas que van a ser afectadas o que han sido históricamente afectadas, sino en zonas que realmente permitan una vida normal y un retorno, vamos a decirlo así, a lo que anteriormente al evento adverso sucedía. Entonces ustedes se quedan incluso hasta post inundación para poder garantizar esto, ¿no es cierto? Porque también entendemos que hay familias que no han querido abandonar sus hogares, que si bien no están bajo algún tipo de riesgo en cuanto a sus vidas, sí lo están en torno a su salud. Y claro, me imagino también, por múltiples motivos, hasta de manera emocional, dejar tu hogar ha sido complicado para algunos de ellos. Tenemos personal en esas zonas, ¿no es cierto? Pese a que no es la mayor cantidad de personas que se encuentran. Así es, evidentemente es muy doloroso, imagínate tener un espacio vital, tener una habitación, una casa, tener tus bienes y de la noche a la mañana estar en un albergue, por ejemplo. Ese es algo muy, muy difícil y lo entendemos, ¿no? Y nuestra solidaridad y como gobierno nacional estamos acá y nos vamos a quedar acá hasta garantizar el restablecimiento de estas familias que han sido afectadas producto de este evento adverso de inundación y riada. En tal sentido, tenemos el siguiente dato, que evidentemente es algo que debemos compartir. Tenemos familias ubicadas en distintos espacios, albergues, que han sido habilitados por la alcaldía y también, por ejemplo, la universidad, en este caso pública, que están distribuidas de la siguiente forma. En el Coliseo La Peta, por ejemplo, tenemos 23 familias, es decir, alrededor de 98 personas. En el Coliseo Vaca 10 tenemos alrededor de 26 familias y alrededor de 82 familias o personas. En el Coliseo 27 de Mayo tenemos 15 familias, alrededor de 73 personas. En el Coliseo de la Universidad Autónoma de Pando, 29 familias, alrededor de 135 personas. En el Coliseo Wally tenemos 35 familias, alrededor de 135 personas. Y en otros espacios que están habilitados, pero que todavía no se identifica la cantidad exacta de personas, ya que esto está en permanente actualización. Y en esto quiero ser bastante claro, ¿no? Hay familias que evidentemente están en los albergues, pero también se han identificado familias que están en otros lugares, por ejemplo, en familiares, en casas particulares. Nosotros como gobierno nacional, y esto quiero hacer una aclaración, nosotros entregamos la ayuda humanitaria a la alcaldía. Eso estipula la ley 602. Y esta ayuda humanitaria posteriormente, en base a la lista de familias damnificadas, son entregadas para que puedan ser beneficiarias. Pero quien hace el relevamiento de las familias damnificadas no es el gobierno central, no es el Ministerio de Defensa, no es Defensa Civil. Eso lo tiene que hacer la unidad de gestión de riesgos de la alcaldía. Entonces pedimos para que las familias que tal vez no están identificadas en los albergues, porque es más fácil identificar a la gente que está en los albergues, pero que están tal vez en domicilios particulares, puedan apersonarse a estas unidades de gestión de riesgo de la alcaldía para que con esto se pueda actualizar y tener el dato a cabalidad, reitero, actualizado de cuántas familias han sido damnificadas y posteriormente, en base a la disponibilidad, recibir la ayuda humanitaria. Importante ese último dato que acabamos de arrojar, y es que es una realidad, es lo que está sucediendo. Ya se han pronunciado, de hecho, algunas familias, mencionando que se sienten un poco abandonados, pero yo creo que deberíamos justamente tener la información correcta de aquellas personas, porque no están pudiendo trabajar, ese es otro dato, ¿no es cierto? Entonces, a ver, poner un poquito más de ojo tal vez a ese aspecto, a las autoridades municipales en este caso. ¿Algún dato más, por favor, para compartir ya para ir cerrando la información? Bueno, el día de hoy estamos previendo realizar un nuevo reconocimiento naval y posiblemente un reconocimiento aéreo. Esto está sujeto a las condiciones meteorológicas y obviamente a la crecida de los ríos que permitan una realización de esta actividad sin inconvenientes. Sin embargo, estamos en permanente monitoreo
Estamos, reitero, en una acción de apronte de todas nuestras Fuerzas Armadas, de todos los personeros de defensa civil, del Ministerio de Defensa y otras instituciones que estamos en permanente coordinación, en permanente reunión en todos los niveles. Y esto quiero destacar. No existe aquí ningún tipo de acción aislada. Todos estamos trabajando de la mano, como debe ser, para garantizar el restablecimiento de las personas y fundamentalmente para trabajar de manera conjunta en pro de devolver esta tranquilidad a estas familias que lamentablemente han sido damnificadas producto de este evento adverso. ¿Por dónde va a ser ese reconocimiento? ¿Se han podido trasladar hasta tal vez otros municipios? Volpebra, por ejemplo. Estamos en esto, queremos prever un reconocimiento aéreo hasta Volpebra, ¿no? Porque obviamente también ha sido afectado. Sin embargo, reitero, si las condiciones meteorológicas permiten, vamos a realizar este reconocimiento y con esto tener una cobertura total del 100% de las zonas afectadas, no solamente obviamente en Cobija, sino también en municipios aledaños. Perfecto, le agradezco por su presencia. A usted. No es primera ni última vez que lo vamos a tener seguramente. Vamos a estar siempre tratando de actualizarnos con respecto a la información. Amigos, con esto nos tenemos que ir rápidamente, por favor, al otro lado del estudio. Tenemos más invitados.